Nos alegra compartir entonces este tiempo juntos y vamos a compartir ahora el estudio acerca de la gran tribulación. Segunda parte. A ver si me ponen el PowerPoint allá los muchachos. Sí. Pequeño detalle. Bien. Ahí estamos. Vamos a tener una lectura en la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor y me quedé sin señal acá. Y como les decía, vamos a estudiar la gran tribulación. Un mensaje que comenzamos el domingo pasado, así que los que no estuvieron y lo quieran repasar, está en el canal de YouTube y lo pueden observar. Pero vamos a ver rápidamente un resumen de lo que ya vimos. Y dijimos que este tiempo de gran tribulación reservado para el futuro tiene que ver con un tiempo de juicio para la humanidad, en la cual la humanidad impía, los incrédulos sobre todo, serán juzgados por el Señor. Será un tiempo tremendo, un conflicto mundial que tendrá que ver con las naciones gentiles y el pueblo de Israel. Porque como dijimos, la iglesia, ¿dónde estará? Con el Señor, en el cielo, en el encuentro que la Biblia enseña acerca del arrebatamiento. Vimos también una serie de imperios mundiales que se sucederán el uno al otro, habiendo un intervalo hasta que llegue el imperio final. Estas imágenes, estas visiones que de pronto tuvo Daniel en algún caso o Juan en otro, representan ese imperio o esos imperios, con algunas que son monstruos de varias cabezas, con varios cuernos, y hemos dicho que esos representaban precisamente la última alianza mundial compuesta por 10 naciones, que de pronto 3 son absorbidas por el anticristo y luego el anticristo gobierna no solamente sobre las 10 naciones, sino sobre todo el mundo. Entonces, dijimos también que esto va a ser una especie de trinidad satánica, donde el poder político estará unido al poder religioso y por detrás, activo más que nunca, el poder de Satanás. Y eso es, insisto, lo que vimos el domingo pasado. ¿Cuánto durará y cómo se desarrollará la gran tribulación? Decíamos que la última página de la historia de la humanidad ya ha sido escrita, ha sido adelantada por el Señor. Y como dice Pablo en este pasaje, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Quiere decir con esto que si esta noche fuéramos arrebatados, el anticristo ya está en la tierra gobernando alguna de esas 10 naciones. Bien, vamos a nuestra línea de tiempo. Y esta es una línea de tiempo que tiene que ver con el futuro. Decíamos, el evento futuro próximo, ¿cuál es? El arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor efectivamente venga a buscar a la iglesia. ¿Y nosotros qué debemos añorar? Ese día precisamente debemos estimularnos los unos a los otros diciendo que el Señor viene, nos viene a buscar. Se van a acabar todos los problemas, vamos a estar con el Señor para siempre y eso será grandioso. Anhelamos, deseamos que ese día llegue. Ahora bien, entre la gran tribulación, entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida efectiva del Señor a esta tierra, acontece la gran tribulación. La gran tribulación dura 7 años. ¿De dónde sacamos esas fechas? Bien, ya vamos a ver. A su vez, la Biblia nos advierte que la gran tribulación se divide en 2 partes. Sí, son 7 años en total, en 2 partes iguales, de 3 años y medio cada una. Una primera parte donde habrá una relativa calma y una segunda parte donde efectivamente habrá una gran tribulación porque además de ciertos juicios de Dios, habrá conflictos aún mayores en las naciones. Ahora, ¿de dónde surge esta cifra? 7 años, 3 años y medio. De la profecía de las 70 semanas que hallamos en el capítulo 9 del libro de Daniel. Deberíamos ir a la misma para poderla recorrer y revisar, pero no tenemos tanto tiempo, así que vamos a avanzar. De esas profecías de 70 semanas, 69 ya se han cumplido. La semana 70 es la que comprende la gran tribulación y está reservada para el futuro. Es lo que se viene, por así decirlo. Son semanas de años. Entonces, ¿una semana cuánto dura? 7 años. De ahí surge la cifra. ¿Cuánto va a durar la tribulación? 1 semana, 7 años. Ahora bien, dice 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Decíamos 1 semana, y la mitad de la semana el anticristo rompe el pacto que había establecido con las naciones y el pueblo de Israel. Entonces de ahí surgen los 3 años y medio y 3 años y medio. Vamos a hacer cuentas. El año profético se mide en 360 días. Noten por un momento, 7 años por 360 nos da 2.520 días. Y si lo dividimos por 2, nos da 1.260 días. ¿Por qué les digo esto? Porque esta cifra, 1.260, va a aparecer en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6, indicándonos nuevamente el periodo o dividiendo la gran tribulación en 2 mitades. ¿Se entiende? La mujer huyó al desierto por 1.260 días. Bien, ¿qué va a pasar durante la primera mitad de la gran tribulación? ¿Qué va a pasar? Una serie de hechos. La primera, lo hemos leído. ¿Quién va a surgir? El anticristo, el hijo de perdición. Eso es lo primero. En segundo lugar, ¿qué va a hacer este hombre? Un pacto. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, con todas las naciones. Va a ser el personaje que logre resolver el conflicto en Medio Oriente. Ustedes habrán visto que en más de una ocasión se firmó un tratado de paz.
Lo podemos recordar en el pasado no tan lejano, durante el gobierno de Bill Clinton se firmó un tratado de paz, duró lo que duró. Ahora se dice que se está firmando otro tratado de paz. ¿Cuánto va a durar? Lo que dure. En la semana que viene vamos a estar en Dios de vuelta. Entonces, lo cierto es que ningún tratado de paz prosperará hasta que el anticristo aparezca y firme un tratado de paz que logrará paz en el mundo. Tercer lugar, este tratado de paz le va a permitir a los judíos reconstruir el templo. Esta es algo que los ortodoxos, sobre todo, anhelan. Ya ha habido intentos. En la década del 70, ustedes saben que hoy allí donde va a estar el templo hay una mezquita. En la década del 70, un grupo de comandos judíos estuvo a punto de hacer desaparecer esa mezquita. Y si ustedes lo buscan en YouTube por Tercer Templo, van a ver a un judío argentino que lo explica y explica los planes futuros del pueblo de Israel para ese nuevo templo. Hay judíos que no están de acuerdo con esto, porque son incrédulos. Pero los ortodoxos, los que tratan de revivir la antigua gloria del pueblo de Israel, anhelan la construcción del tercer templo. De modo que esto no es descabellado. Ahora, ustedes saben que hay un versículo allí en Daniel, ¿no?, donde se dice de que el anticristo precisamente va a causar una blasfemia en ese templo. Lo hemos leído también allí en 2 Tesalonicenses, donde dice, tanto que se sienta en el templo, el anticristo va a ocupar ese nuevo templo en fin de la primera semana y comienzo de la fin de la primera mitad, y comienzo de la segunda mitad, y se va a poner a sí mismo como Dios. Ahora, respecto a la restauración del culto en el templo, surge la pregunta relativa a cómo es posible si el Señor murió una vez y para siempre. Pero los judíos aún mayoritariamente no creen en eso. Y es importante recordar que después de la muerte y la resurrección del Señor Jesús, los sacrificios en el templo se siguieron llevando a cabo hasta 8 de septiembre del año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó ese día? Los romanos invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. De modo que es posible pensar en la convivencia del sacrificio de los sacerdotes, de todo lo que se hacía en el templo y la iglesia del Señor, porque ya pasó. En el futuro, entonces, los judíos van a restaurar el templo con todo lo que eso implica. Avanzamos. La religión durante la gran tribulación va a ser un culto a Satanás. ¿Nos es tan complejo entender esto? Los que no adoran al Señor, ¿a quién adoran en realidad? A Satanás. Pero en aquel momento tendrá la diferencia, por así decirlo, que directamente sabrán que están adorando a Satanás. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Eso lo dice Apocalipsis 13:4. Tenemos mucha información entonces respecto a qué hablaba la bestia. Dice, hablaba blasfemias contra Dios y contra su nombre. Y como decía Pablo aquí, se opone a todo lo que es Dios y objeto de culto. Entonces, habrá un sistema religioso mundial que unificará todas las creencias religiosas
y concluirá en la adoración a Satanás directamente. Sé que esto es difícil de imaginar, pero será así. En definitiva, Satanás quiso eso siempre y lo está procurando, es su objetivo. Esta religión cargada de ¿qué? De inmundicias, dice el texto. Habla de una mujer que estaba sentada sobre la bestia. ¿De qué se trata esta mujer sentada sobre la bestia? Las características, dicen, nos permiten decir que será la falsa iglesia cristiana que estará en la gran tribulación. ¿Por qué la falsa iglesia va a estar? Porque no son convertidos, no fueron arrebatados. ¿Quiere decir esto que la iglesia de alguna manera continuará? ¿Podrá ser que alguno que haya quedado celebre el culto acá? Porque la falsa iglesia quedará. Los edificios quedarán. Los creyentes que creían serlo y no lo eran quedarán. Entonces, todo el sistema cristiano, entre comillas, cabalgará sobre la bestia. Le será útil al anticristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que, dice Apocalipsis 17, y los 10 cuernos que viste, estos aborrecerán a quien, a la ramera, la falsa iglesia, y la dejarán desolada y desnuda. El anticristo va a utilizar a la falsa iglesia hasta que se aburra. Y cuando se aburrió, ¿qué va a hacer? La va a destruir completamente. Entonces, esto acontecerá en lo que tiene que ver en cuanto a la religión. El poder político y religioso, en quinto lugar, tendrá un carácter mundial. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, es decir, los conversos durante la gran tribulación serán vencidos, pagarán con su vida el hecho de haber creído en Cristo, y dice, y también se le dio autoridad sobre toda tierra, sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y sobre toda nación. ¿Qué va a ser? Un gobierno mundial. Ahora, cada una de las naciones tiene su propio gobierno, pero lo que está advirtiendo aquí que habrá un gobierno mundial. ¿Cómo logrará esto? En primer lugar, un término asociado a la bestia es hablar. Será una persona con una capacidad de oratoria fenomenal, que tendrá la aptitud que tienen muchos, y muchos conocemos, que son vendedores de ¿qué? De humo. Entonces, este hombre que tendrá una capacidad extraordinaria para convencer, ganará prestigio, ganará lugar, porque sonará convincente. Y lo que pasará también es que en principio mostrará ser efectivo. En segundo lugar, logrará un tratado de paz. Y ese tratado de paz va a funcionar por un tiempo, de modo que pueda perpetuar su gobierno. Entonces, lo primero que mostrará es que, ven, si me hacen caso, todo funciona. Y esto es también algo que la Biblia nos enseña. Tercer lugar, sufrirá un atentado mortal y sobrevivirá. Es decir, no se sabe si va a ser un atentado real o simulado, si realmente morirá o simulará morir, pero lo cierto es que la gente va a creer que murió. Es posible que Dios permita que muera realmente. ¿Y qué va a pasar? Resucitará. Imaginen, un líder de esta naturaleza que tiene poder de convicción, que logra un tratado de paz, sufre un atentado, todos lo creen muerto y resucita.
¿No seguirías a una persona así? Como decíamos también el domingo pasado, es que el plan de Satanás es una imitación también de la obra del Señor, y si el Señor resucitó, ¿por qué no puede resucitar Él? Entonces, noten Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, una herida como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. ¿Quién la sanó? El falso profeta que está junto con él, porque decíamos que era una unidad de un poder político y religioso. Él tendrá todo el poder religioso que lo respalde, y ese poder religioso demostrará a su vez su eficacia, volviéndole a dar vida cuando este anticristo viva un atentado. Es notorio que en el pasado ya ocurrió cosas por el estilo. En 1944, Hitler sufrió un atentado del cual se consideró que estaba muerto. No obstante, se salvó por un pelito. Y en vez de aminorar su marcha, lo que él creyó que ese atentado le estaba diciendo era que estaba bien lo que estaba haciendo, y aceleró la matanza de judíos en los campos de concentración. Murieron más entre el periodo del año 44 al 45 que los que habían muerto en los años anteriores. Entonces, la historia nos da antecedentes de que esto realmente puede ser así. Esa herida mortal pudo haber sido real o aparente, pero lo cierto es que él recibió una sanidad, y de esa sanidad que logró admiración y adoración. Cuarto, la gente disfrutará de paz como no la habían visto nunca. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué vendrá? Destrucción repentina. Bien, sexto, un nuevo orden económico mundial. Dice, y ninguno puede comprar ni vender si no tuviera la marca ¿de quién? De la bestia, que es un número de hombre, y allí van a ver las citas donde aparece el famoso 666. ¿Entienden? ¿Qué va a pasar con aquellos que crean en Cristo? No van a querer recibir la marca de la bestia, por supuesto. ¿Y qué no van a poder hacer? Comprar y vender. ¿Se dan cuenta? Y nuevamente, esto ya pasó. En la Segunda Guerra Mundial, las personas que huían no podían comprar alimentos y dependían de la gracia de algunos que los ayudaron. Allí tienen la historia de Corrie ten Boom, cómo ellos ayudaron a quienes no podían comprar ni vender. Pero esto será algo mundial. ¿Te pasó alguna vez que fuiste al súper con tu tarjeta de débito y quisiste pagar y te dijeron, no tiene fondo? ¿Qué te pasó? No pudiste ni comprar ni vender. Esto va a pasar. Lo usamos todos los días. Ahora no solo en plástico, el QR y la transferencia y la mar en coche. Imagina que te bloqueen la cuenta del banco. Sonaste como arpa vieja. No podés ni comprar, ni vender, ni nada. Qué bárbaro. Entonces, no estamos tan lejos de todo eso. ¿Se dan cuenta? Esto es lo alarmante. No estamos hablando en chino. Estamos hablando de cosas de todos los días. Ya están las cosas. Ya están las herramientas que va a utilizar el anticristo. Ahora, ¿qué hará Dios en la primera mitad de la gran tribulación? Y voy por la mitad. Dios va a desencadenar una serie de juicios que están descritos en el libro de Apocalipsis.
Esos juicios serán tremendos, 7 sellos y 7 trompetas. No los podemos describir a cada uno de ellos, pero uno es peor que el otro. ¿Y cómo van a ser explicados? Catástrofes naturales. Catástrofes naturales. Es así, es de simple. El mundo, el calentamiento global, el papá, le van a hallar explicación. Paralelamente, habrá un avivamiento entre los judíos. Aquellos que promovieron la creación del templo, de pronto se enfrentan a las Escrituras y empiezan a reconocer la verdad acerca del Señor. Entonces, va a haber un avivamiento. En Romanos capítulo 11 se describe precisamente ese evento futuro, cuando el pueblo de Israel se incline a la fe en Cristo Jesús. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Se pregunta Pablo. En ninguna manera. Entonces, va a haber un avivamiento en medio del pueblo de Israel. La iglesia marcha hacia la apostasía. Lo hemos leído recién. Porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. La iglesia marcha hacia una apostasía generalizada. En cambio, el pueblo de Israel marcha hacia el avivamiento, un renuevo de la fe del pueblo de Israel. ¿Qué pasará durante la segunda mitad? Y lo vamos a hacer más rápido. A la mitad de la semana, la bestia va a romper el pacto que había establecido con el pueblo de Israel y interrumpirá los sacrificios. Daniel 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta que los judíos se están convirtiendo al Señor. Y entonces va a interrumpir eso. Esa es la verdad, lo que va a estar pasando. Entonces, lo va a interrumpir. Y ese es el principio de la segunda mitad. Cuando toda esa alianza que él había construido se empieza a resquebrajar. Entonces, otro hecho sobresaliente en esa segunda mitad será el surgimiento de 2 testigos. Y estos 2 testigos, ¿qué van a hacer? Van a profetizar y tendrán poder de parte de Dios. Esto sí, poder de parte de Dios. Y dice que tendrán poder para inclusive cerrar las aguas. ¿Cómo quién? Como Elías. No podemos entrar en cada uno de estos detalles porque realmente la identidad de los testigos es otro tema que lleva tiempo. La cuestión es que no lo sabemos. Lo cierto es que van a ser 2 personas poderosas en el Señor que harán señales a fin de indicar, miren muchachos, las cosas están mal porque se alejaron del Señor. Y la gente los amará algunos o los detestará otros. Y el anticristo se imaginan. Entonces, ¿qué va a pasar con estos 2 testigos? La bestia los matará. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Viste? Cuando hayan acabado de dar su testimonio, los vencerá y los matará. Sus cadáveres van a ser puestos y exhibidos públicamente. Y noten lo que dice. Dice que lo van a poner en la plaza principal. ¿De dónde? Donde el Señor fue crucificado. ¿En la plaza principal de dónde? De Jerusalén. Entonces allí serán exhibidos. Y todos los pueblos, y todas las tribus, y todas las lenguas, no importa dónde estén, lo verán. ¿Saben que este versículo era un auténtico lío en otras épocas? ¿Cómo es posible que estos cadáveres sean vistos en todo el mundo?
no había televisión, no había radio, no había internet. Imposible, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos internet, tenemos diario, tenemos radio, tenemos televisión, tenemos streaming. Se va a ver, lo van a ver. ¿Se dan cuenta que esto se puede cumplir hoy? De toda lengua, de toda nación, de todo lugar, lo van a ver. Y todos se alegrarán por su muerte, porque claro, eran dos personajes molestos. Y dicen que estarán tan contentos que se intercambiarán regalos. Hay que estar contento para regalar algo, ¿no? Entonces, dicen que estarán tan contentos que se intercambiarán regalos. Pero después de 3 días y medio, resucitarán y ascenderán al cielo. Allí hay un texto donde habla de una voz que lo llamó al cielo, la voz del Señor. Y en vista de todo el mundo, resucitaron y se fueron. Qué glorioso momento. Pero aún así, el anticristo dará batalla. Y durante esa segunda mitad de la gran tribulación habrá una serie de juicios aún peores que los anteriores. Plagas de todo tipo. Pero noten lo que pasa. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Puede llegar a tal extremo que tu maldad te estalle en la cara, pero aún así te niegues a arrepentirte. Lo hemos escuchado 1000 veces, ¿verdad? Personas que están muriendo a causa de un vicio y aún así manifiestan deseos de seguir fumando. Aún ante la plaga más tremenda, si Dios no obra en los corazones y los hombres no dejan a Dios obrar en sus corazones, no se arrepentirán de sus pecados. Y esto es algo, insisto, tremendo. Allí están las citas, después las pueden ver más tranquilamente. Ahora, lo magnífico es pensar en esto. ¿Qué va a hacer Dios durante toda la gran tribulación? Durante toda la gran tribulación. Entonces, Dios continuará salvando hombres y mujeres. La iglesia ya no estará presente, pero la salvación sí la estará. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están con ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Son los que han salido de la gran tribulación. Puede venirse el mundo abajo, pero Dios seguirá rescatando a hombres y mujeres, salvándonos de nuestros delitos y pecados. ¿Cómo serán salvos en aquella época? De la misma manera que se salvó Abraham, como leímos hoy. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué tendrá que ocurrir con aquellos? Creer y les será contado por justicia, porque justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios. Y aún en el momento más oscuro, cuando todas las situaciones estén en contra para aquellos que pretendan creer, la gente seguirá creyendo en el Señor como Salvador. Magnífica la obra de Dios. Ni en la hora más oscura habrá oscuridad completa. Aun cuando Satanás con toda su fuerza y con todo su rigor intente silenciar la voz de Dios, no lo logrará hacer. También la Biblia describe a 144.000 judíos conversos, 12.000 de cada tribu, y una gran multitud de todas las naciones. Qué bueno es pensar en ello.
qué magnífico es pensar en que Dios seguirá salvando a los hombres. ¿Cómo va a terminar la gran tribulación? Y esto lo vamos a hacer bien rapidito. La capital del mundo, durante la gran tribulación, Babilonia, será destruida. No se sabe si este nombre es referido a una Babilonia real y concreta que se reconstruye en algún momento, o es un nombre simbólico, pero lo cierto es que esa capital de ese momento se destruirá. Parece que me quedé sin pila. La frágil alianza entonces construida por el anticristo se destruirá. Y el Señor, entonces, cuando esté por armarse la última gran guerra, intervendrá y pondrá fin a la historia de los hombres. Como no podía ser de otra manera, ¿cómo termina la historia de la humanidad en medio de una guerra? Pero que es interrumpida por el Señor. Y desde ya eso significa el fin de la bestia y del anticristo y Satanás, que dice que serán arrojados y Satanás será atado durante 1000 años. ¿Quiénes van a poblar el milenio? ¿Quiénes van a poblar el milenio? Bien. Los incrédulos supervivientes van a ser arrojados al lago de fuego. Eso es lo que dice Apocalipsis 19:20. De modo que habrá una población mínima de humanos creyentes que habrán sobrevivido a la gran tribulación y a partir de ellos se poblará el milenio. Porque nosotros ya habremos sido transformados. Estaremos con Cristo para siempre. Ya no seremos humanos glorificados. Es decir, como dijo el Señor, ya no nos daremos más en casamiento ni tendremos hijos. Así que la población del mundo en ese entonces será dada a partir de los seres humanos que sobrevivan a la gran tribulación por la misericordia y gracia del Señor. Apocalipsis termina, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. La humanidad recibirá un juicio justo. Nos puede parecer tremendo pensar en aquellas épocas, pero tengamos en claro que se tratará de un juicio justo, basado en la verdad de Dios. ¿Podemos entristecernos por el futuro de la humanidad? Sí. No es grato hablar de estas cosas. Será por eso que no hablamos tan seguido, quizás. Son cosas tremendas, difíciles, complejas, terribles, pero a la vez, en medio de esas circunstancias tan adversas que están deparadas para la humanidad en el futuro, podemos ver la gracia y la gloria de Dios. ¿No es magnífico pensar que el Señor nos va a librar de semejante juicio por el solo hecho de haber creído en Él? ¿Te das cuenta qué privilegio tan grande que tenemos? ¿Qué deberíamos hacer entonces? Servirle a Él, anunciar que en Cristo todavía hay salvación. Que el Señor nos bendiga para que nos vayamos alentados por el hecho de que el Señor Jesús viene pronto. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos porque hemos podido compartir
las enseñanzas de tu palabra. Te agradecemos porque sabemos que hay un oscuro futuro para la humanidad que te ha rechazado, pero también te agradecemos porque tú nos has concedido la salvación tan grande de la cual disfrutamos. Te pedimos que tú nos ayudes para que vivamos de acuerdo a tu voluntad y para que sepamos obedecerte y buscarte solo a ti. Te rogamos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, feliz días. Tenía que no olvidarme de ese detalle. Feliz día a todas las mamás. Y ayer, les cuento algo rapidito. Estaba caminando con Oli, estaba fuera en el patio, así que no va a escuchar. Estaba caminando con Oli de vuelta para casa, después que vinimos un momento para acá de exploradores, y me pregunta, che, pa, ¿el fin del mundo puede ser que suceda como en Terminator? El que no vio la película, una inteligencia artificial, Skynet, toma control de todo y manda a aniquilar a la humanidad. Y me puse a pensar, obviamente le di una respuesta, pero me puse a pensar y encontré la inteligencia artificial en un pasaje que leímos hoy. No es doctrina, no se lo tomen así, mirá lo que dijo Seba, pero hay un pasaje que a mí me llamó la atención y se lo quiero dejar para que usted lo converse luego en el almuerzo de hoy. Apocalipsis 13, versículo 15, preste atención a lo que dice. El contexto es el siguiente, están las dos bestias, el anticristo, el falso profeta, y miren lo que pasa acá. El versículo 15 de Apocalipsis 13 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciese matar a todo el que no la adorase. Se entendía que esa imagen de la bestia puede ser una escultura, puede ser una estatua, se le dio imagen, se le dio aliento, como que cobrara vida. ¿Y qué tal si la inteligencia artificial tiene conciencia y toma vida? Sería sencillo para ella aniquilar a la humanidad y hacer llover fuego del cielo. Es una atribución personal que yo se la dejo picante, pero ustedes lo converse hoy después del almuerzo. La tecnología está avanzando de una manera gigantesca. Hay muchos chicos que hoy están estudiando una carrera universitaria que no la van a poder aplicar en su vida porque ya no va a estar más ese trabajo por el cual están estudiando. Entonces estemos atentos a todo lo que va sucediendo en el mundo, con los países, con Israel, con el norte y con el Palestina, con la palabra de Dios, porque eso tiene que impactar directamente en mi conducta y en mi vida hoy. Debe hacerlo. El Señor viene pronto. Tenemos esa esperanza para transmitir. A veces hablamos de muchas cosas y se nos olvida pensar en que el Señor viene pronto. Es como que si a veces pensara, si el Señor viene hoy, estaría como interrumpiendo los planes que yo tengo para mañana. No debería ser así. Tenemos que anhelar y hablar más de la venida del Señor y esa esperanza que tenemos. Así que era simplemente para conclusión, para que después lo podamos conversar. Bueno, mis queridos hermanos, el próximo domingo vamos a terminar esta serie acerca de los eventos futuros. Vamos a pensar en el cielo, vamos a pensar en el infierno, en el cielo cómo vamos a estar, qué vamos a hacer. ¿Va a ser una adoración, una reunión eterna? Si le digo así a mis hijos, es medio bajón para ellos, no sería el cielo. ¿Cómo va a ser? ¿Nos vamos a conocer, reconocer? ¿Tendremos más pelo? ¿En qué edad estaremos estacionados? ¿En los 40, en los 30, en los 20? Bueno, vengamos a la próxima reunión el domingo. Y los viernes también vamos a tener 2 reuniones más, nos quedan de este mes, para hablar acerca de ser luz en un mundo que está en oscuridad. Así que los invitamos a que puedan venir a esas próximas reuniones. Atrás están las fotógrafas oficiales de la iglesia que están invitados a que puedan sacarse fotos por el Día de la Familia, por el Día de la Madre. Así que ahí las chicas no se vayan corriendo, sino no se vayan sin antes saludar a un hermano y sacarse una foto con su mamá, con su abuela, con la familia. Así que ahí las están esperando. Y para terminar, como último anuncio, creo que no se me escapa nada más, queremos recordar que mañana tenemos reunión de conferencia. Los animamos a que todos podamos estar, todos los que tengan el deseo de estar presentes en esta conferencia, vengan. Hago un súper resumen rapidito. La imagen anterior sería, los oradores que tenemos este año son Sergio Martínez, que es el director de Palabra de Vida, y Raúl Dallinger, que viene junto con su esposa.
Ellos también vienen a brindarnos capacitaciones en los talleres. Bueno, Sergio Martínez también. El lema para este año es creciendo. Por eso el versículo lema es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La fecha es el 21, 22 y 23 de noviembre. No estoy medio mezclado con las fechas porque creo que el viernes es feriado o el lunes también. No me queda del todo claro. Pero es un lindo fin de semana para poder registrar y agendar en la agenda y poder estar presente para ese día. Y también, con respecto, si usted vio ayer a un muchacho peladito, facherito en un video, intenté de alguna manera explicar, para no llenarle de anuncios ahora post reunión, de ciertas decisiones que hemos tomado con este año con la conferencia. ¿Vieron cuando, no sé si les pasa, a veces yo llego tarde a algún almuerzo, a algún cumpleaños, y están comiendo, y pregunto, ¿ya está orado? Sí, ya está orado, come tranquilo. ¿Les ha pasado? ¿O no? A mí me pasa, pregunto, ¿está orado ya? Sí. Bueno, esto ya está orado, hermanos. Durante todo el año lo venimos orando, lo llevamos delante de la presencia del Señor, pedimos sabiduría en las decisiones, luego de muchas reuniones de conferencia, yo diría no solamente de este año, sino delante de muchos años, y hemos llegado a la conclusión de que vamos a tener un aporte comunitario de la iglesia para hacer crecer una obra que sabemos que es de bendición. ¿Cómo lo vamos a hacer ese aporte económico para la obra? Primero partiendo del principio de que necesitamos ser sabios en los recursos limitados que tiene la iglesia. Vivimos una situación económica justita que afecta a la iglesia, entonces queremos ser sabios en el uso de los recursos. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? El Señor cuenta que le dio talentos, 2, 5. ¿Y qué hicieron ellos? Lo llevaron al banco para que produzca intereses. Usaron sabiduría en el uso de los recursos que tenían. Entonces, con esos principios, nosotros hemos decidido que necesitamos hacer un aporte a la obra de Dios. Queremos hacer crecer una obra que es de bendición y queremos que la iglesia sea parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio y de esta obra. Entonces pensamos en 3 modalidades, porque creemos también que es importante que todos tengamos acceso a lo que es la conferencia, a las reuniones principales. Por eso está el primer acceso, que es el acceso a esencial. Luego le va a llegar un formulario de inscripción, no un formulario, le va a llegar un link para que usted entre en una web, pueda inscribirse, registrarse y se le va a dar todo lo que necesita para asistir a la conferencia. Las reuniones y las plenarias son para todos, todos podemos estar. Luego, debido a que la conferencia de este año hemos decidido enriquecerla con ciertos recursos, con materiales, con alquileres, necesitamos cubrir esos gastos, yo se lo expliqué detalladamente en el video anteriormente, decidimos, bueno, vamos a hacer un aporte entre todos para que la conferencia crezca. ¿Recuerda el pasaje de Éxodo 36? Éxodo 36, Moisés manda al pueblo y le dice, muchachos, están en el desierto, tenemos que construir un templo, un tabernáculo, traigan todo lo que tengan, vamos a leerlo bien, dice así. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, el pueblo aportó materiales, oro, tela, madera, pieles, piedras preciosas, etc. Y fue tan generoso que Moisés tuvo que decir, basta, ya está, no traigan más, es suficiente. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer crecer la obra de Dios. Y el privilegio que tenemos nosotros es ser parte de ese crecimiento. Y tenemos la posibilidad de aportar para que eso pueda llegar a crecer. Entonces, tomando ese mismo principio, nosotros lo utilizamos para este ministerio, para esta obra. Queremos que la obra crezca y necesitamos el aporte de todos, el aporte de la iglesia. No es pagar una entrada a un evento, es aportar para que el evento crezca, que en calidad se cubran los gastos, se cubran todos los recursos que estamos llevando adelante. Por eso tenemos ese completo. Y luego está la otra opción, es que si querés llevarte la remera de la conferencia, y avísame con tiempo, porque tengo que ir a buscar los talles, tengo que estamparlas. Entonces, si ya haces la precompra, llegás, te inscribís y te la entregamos. Eso sería un poco, de manera súper resumida, la propuesta para este año. Por eso queríamos dedicar estos 5 minutitos para hablarlo, porque entiendo que hay inquietudes con respecto al tema, y los esperamos el día de mañana para avanzar y poner en marcha y afinar detalles a este proyecto. Como le dije anteriormente, ya está orado, está hablado durante muchas reuniones y durante mucho tiempo, y creemos y tenemos la fe de que el Señor puede hacer crecer este evento. Confiamos en el Señor y ¿saben qué? Tenemos el privilegio de ser parte de un milagro, de ser parte de lo que Dios quiere hacer. Porque Dios tranquilamente puede hacer aparecer las sillas en el salón, sí. ¿Tranquilamente puede darnos gratis un salón? Sí. Pero Dios quiere utilizarnos a nosotros para hacer la obra. Hermanos, no se quede afuera. Seamos parte de la obra de Dios. ¿Oramos?
Padre Celestial, gracias porque en el día de hoy pudimos venir ante ti para darte gracias, para adorarte, para hacer memoria de lo que tú hiciste por nuestra vida. Queremos darte gracias por nuestras mamás, por las abuelas, por aquellas personas que influenciaron nuestra vida. Queremos rogarte también por lo que va a continuar en la reunión, en la escuela dominical y lo que tengamos en el día de hoy para que podamos disfrutar un día juntos. Bendícenos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.